Damos la bienvenida al ingeniero Antonio Borrero Vega. Él fue gerente de Legaustro. Antonio, en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay particularmente, sin que sea una excepción, otras zonas del país, se está abriendo importantes debates con respecto al futuro del país, al desarrollo de Ecuador. Sectores que apuestan a ciertas áreas de la economía, entre ellas incluyen al sector minero, como una especie de época post-petrolera, señalando que esta será esta actividad la que resolverá los problemas futuros del país. Pero poco se habla desde estos sectores en cuanto a los altos costos que significa también costos de reparación, costos de restauración, los denominados pasivos ambientales, que vienen de la mano también con estos proyectos. Cuenca y el Azuay de alguna manera son referentes para el Ecuador. Allí vimos las reacciones que se dieron, no solo en Cuenca, en el resto del país, tras las impertinencias, hay que decirlo, dadas públicamente a través de un medio de comunicación por la señora ministra de Energía, también que maneja actualmente el Ministerio del Ambiente, tema que de alguna manera fortalece la ciudad de Cuenca, pero también lo convierte en parte viva de este debate. Es importante conocer y rememorar un poco de cómo han ido evolucionando las cosas en Cuenca, pues mucho de lo que Cuenca es hoy y de lo que representan sus instituciones comenzó hace varias décadas. Iniciemos, por ejemplo, con este Comité de Conservación de la Cuenca de El Machángara, que tiene en su seno algunas de las importantes represas eléctricas que sirvieron por muchos años a esta provincia y que son hoy parte de un sistema nacional interconectado, pero son también parte de proyectos medioambientalistas y de manejo sustentable de la naturaleza que abarcan más allá de la energía. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a la audiencia de Antena 1. Siempre estamos escuchando y participando en lo posible de los debates como ciudadanos aportando al desarrollo de nuestra ciudad. Eh, Haciendo referencia a lo que es un manejo de cuenca, que no es solamente situarnos en una parte posicional del territorio, en una parte de páramo, pero la importancia que tiene, ya hablemos de una manera más amplia, el macizo del Cajas para Cuenca y su entorno, no solamente la ciudad de Cuenca, sino, estamos hablando del norte, el río Cañar, toda la influencia hacia la zona de Cañar. Ahí está citado en una de las consultas populares del río Norcay, que es un importante afluente del río Cañar en su punto y nace del macizo del Cajas. Y por otro lado, el río Rircay, que a su vez es el que alimenta con otros ríos más y le conforma el río Jugones, siendo una arteria muy importante para la provincia del Oro, el abastecimiento de agua para las bananeras, camaroneras y la vida mismo de la provincia del Oro, y la zona fronteriza, la zona de manglares, que sustenta y sostiene toda la recarga hídrica que se da por la evaporación y la conexión con el océano. O sea, todo esto debe entenderse de una manera integral. Si se toca en algún punto, no está alterando solamente la quebrada tal que llega a tal punto y obviamente afecta de Claro. manera directa e Y recordamos inmediata. con esto el maniqueísmo con el que se manejó estos temas en el gobierno de Rafael Correa, cuando se hablaba de un divortium aquarum y se minimizaban los problemas de Quimsacocha, señalando que el agua que serviría o que sería utilizada en la minera iría hacia la corriente occidental. Sí, inclusive hemos escuchado nuevamente y se dice de una manera aberrante que no va a afectar a la ciudad de Cuenca, lo cual no es cierto, ya tocaremos en su momento, ya lo ha hecho tantos actores que han participado y han demostrado esto, y que se iría hacia el río Rircay. O sea, no importa los del otro lado del divorcio Macuaro, no importa lo que pasaría con otros ciudadanos. ¿Cómo así? Pues el país es uno, debemos conservar la naturaleza y conservar los beneficios que da a diferentes regiones y que necesitan para sustento. Y he empleado yo en el hecho que conversaba con algunas personas, no se centren solo en un punto, hagan la dimensión más amplia. No solamente es Cuenca, es Pasaje, Machala, El Oro en sí, que también va a ser afectado, porque tenemos ahí dos ríos pequeños que son afluentes del río Rircay. Se toman aguas del río Ricay para irrigar toda la zona alta desde San Fernando hacia el valle de Unguilla. Y aparte de eso va por el río Ricay,
que luego se unirá con Río León y alimenta a la represa de San Francisco. Ricay, Río El Río León, que son además León, fuentes que alimentan al sistema agrícola del Valle de Yunguilla. exactamente toda la zona baja, la zona de Uchucuay, Sumaypamba, en donde hemos trabajado coincidencialmente y conozco muy a fondo por la relación con el proyecto Huascachaca, que es otro proyecto energético eólico, pero bueno, tiene relación. El agua es vida y donde esté hay que cuidarla y hay que hacer que la gente tenga sus mejores condiciones. Y después va contaminando, pero figurémonos lo sensible que puede ser para las piscícolas de camarones en la zona del oro. Entonces, solo para dar una idea, regresando de nuevo al punto. En la cuenca del río Machángara, ventajosamente en su momento, en 1998, se crea por instancias de actores importantes de la Universidad de Cuenca, de actores de etapa. eh, no quisiera dar nombres específicos, pero uno que siempre suena y lo recordamos con mucho afecto, además por sus conocimientos del ingeniero Galo Ordóñez, ¿no? Él siempre estuvo allí, fue el mentalizador, el impulsor de esto. Más adelante, en funciones en el EGAUTRO, me correspondió presidir el comité durante 12 años y le fuimos dando un giro muy importante por la importancia y la sensibilidad de conservación, llegando a cerca de 28.000 hectáreas que corresponde a la zona de conservación. Y al final se incorporó no solamente a las parroquias azuayas, sino también a las parroquias de Nazón y Guayeturo. ¿Por qué? Porque Guayeturo, el río Machángara nace de la laguna de la Machangaracocha, que está casi a 4.000 metros de altura. Y eso pertenece a la provincia de Cañar y pertenece a Guayeturo. Y nos dimos cuenta de la importancia de una población relegada a una población con dificultades de acceso, de suministro, etcétera, que había que darle una importancia especial para su sostenimiento, sostenibilidad en el tiempo. Ellos muy comprometidos con la naturaleza hacían una conservación de una zona de bosque y sobre todo la parte de páramo. ¿Qué sucede en la intromisión en el páramo? ¿Qué es lo que ha pasado? El avance de la frontera agrícola que destruye la vegetación nativa, que destruye los pajonales, que cambia el uso de suelo, que empieza a quitarle la capa de absorción, la capa de esponja, la capa de los humedales, entonces están todos los musgos y lo necesario para que esa descarga a lo largo del año que en la época lluviosa pues puede ser almacenada. Y ese almacenamiento no solamente se da en la parte superficial, sino en la parte profunda, en donde se van creando fuentes hídricas que van descargando más abajo y se van conectando con las quebradas de los El ríos. De tema de manera que las todo, aguas subterráneas tan las aguas. importantes. Exactamente. Entonces, decir que no pasa porque no le veo, que además no es cierto porque la sensibilidad del páramo es tal que si recorremos solamente con gente o animales, que normalmente se suelta ganado para que esté comiendo los pastizales, y muchas de las quemas están derivadas a, a eliminar la materia vieja, el pajonal viejo, y pueda venir un pajonal verde que pueda nutrir. Ese ha sido un punto de, de arranque de los incendios y un tema que nos ha ocupado muchísimo tiempo. Por eso nosotros conformamos cuadrillas, unas cuadrillas de Checa, Chiquintada y más adelante con las otras parroquias para que se pueda trabajar de manera inmediata. Gente que está metida, inmersa ahí, que vive de la zona, que sabe cómo llegar al punto y hacerlo. Antes que lleguen los bomberos que con su equipo más pesado, con más técnicas, sí, pero que pueden ser el backup de la siguiente instancia en la recuperación. Y se ha logrado controlar mucho, inclusive en noviembre del año pasado, el impacto de los incendios forestales en la zona del Machángara no se escuchó, fue muy poco y atendido oportunamente, inclusive atendiendo con los bomberos eh, forestales que teníamos conformados ahí con gran preparación y equipos importantísimos, y además atención de primeros auxilios, para que ellos no sean solamente bomberos, sino sean rescatistas y que estén activos en la zona, o sea, conceptos muy amplios. Luego lograr Este transar. cuidado, diríamos, a conciencia de la naturaleza, que son temas que los conocemos hoy como técnicas e incluso tecnologías de desarrollo sustentable. ¿Qué beneficios han traído para la población? Bueno, el hecho de que se mantenga la conservación y podamos recurrir al beneficio que da una zona de pajonal de páramo es que el agua está bastante regulada
y se va dosificando y podemos contar con ese recurso en las épocas buenas y malas, ¿no? En las épocas de estiaje. Y en las malas también se podría hablar de las grandes crecidas, de las inundaciones que de alguna manera estos cuerpos que tienen material adaptado se absorbe y va liberando lentamente y no se producen las crecidas en extremo. Veíamos en alguna época que tuvimos inundaciones que inclusive la confluencia del río Cuenca, sumado a los cuatro ríos del río Burgay, en la zona del descanso elevaban el nivel y inundaron la central térmica y toda la zona cercana a la de allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos límites excesivos o en estos afluentes excesivos de aguas en donde cada uno de los ríos, por ejemplo, el Yanuncay llegó a 170 metros cúbicos por segundo, el río Tarqui en su momento, aunque dice que no estuvo exacta la medición, pero bueno, de 200 a 300 metros cúbicos por segundo, el Caudales río Tobiramba fenomenales. igual. Y en esa misma época, aunque mayor precipitación hubo en la cuenca del Machangara, en las mediciones que se tienen en Chanludin y en Labrado, en Saucay, fue menor. Apenas en ese momento estaba con 30 metros cúbicos. ¿Por qué? Por todo lo que estamos diciendo. La presencia de los embalses que son reguladores y ayudan, y el beneficio de los servicios ambientales generales para que exista un equilibrio en armonía en donde existe fauna, flora, se ha encontrado especies que aparentemente ya estaban extintas. Bueno, un enriquecimiento enorme. Y esto a donde iba es una transacción con los propietarios para ayudarles en sus producciones agrícolas cercanas a sus viviendas en la zona baja, con invernaderos que estén dando productos a propósito, ayudando en la comercialización para que no dependan solamente de ese esforzado trabajo de tener ganado suelto en la montaña y traerlo de venta, para la venta y sustentación de ellos. Quizá Ya. eso se ha ido ganando a lo largo del tiempo y han sido programas y Quisiera, proyectos muy quisiera tocar interesantes. también a otra faceta de este. El tiempo realmente no nos da para hablar con la profundidad que se quisiera, pero ¿por qué los daños que causa la minería? Que sabemos no hay minería sustentable. Y quizá esto, por la formación como ingeniero químico, es más fácil de entender sobre esos equilibrios milenarios que mantiene el mundo mientras no se interviene por parte ya del ser humano, con proyectos, con efectos antrópicos. Esos equilibrios se rompen. Allí parte fundamental tiene que ver el agua, que es el principal reactante y reactivo para las reacciones químicas. Se rompen los equilibrios y se produce un carnaval, podríamos decir, de reacciones químicas, muchas de ellas nocivas, que generan ácidos, que liberan productos peligrosos como metales pesados, que de otra manera se encuentran estables dentro de esos equilibrios. Viene la minería y trastoca todo. De allí el riesgo enorme que tienen estos proyectos, que podríamos aplicarlo también a un pequeño incidente que se dio allí en el valle o la cuenca del Machángara, con un manejo inadecuado desde el punto de vista agrícola de la quebrada de Soroche, que liberó uno de los más de 100 elementos químicos con potenciales problemas de contaminación. Bien traído el ejemplo. Bueno, ya se detectaba que había una degradación por la forma de manejo en la zona alta, ¿no? En la zona alta del Soroche, está en la provincia de Cañar, en la parroquia Nazón. En la parte alta se empezó a cultivar, a drenar los pajonales, a drenar las zonas de pantanos naturales, de humedales, drenar como que creyendo que eso era la solución y empezar a arar y sembrar potreros y hacer vías y tener acceso a una zona que no debía tocarse. ¿Qué es lo que generó? Que las corrientes de agua vayan y fluyan rápidamente hacia la zona de la bajada de la quebrada que conectaba con el río Machagara en la parte baja, con un desnivel de casi 300 metros de altura, ¿no? Entonces, esto arrastró los materiales y produjo lo que justamente dices, Gustavo, de la, eh, de la pérdida del equilibrio, la masa que estaba ahí compuesta de minerales internos perdidos, liberó algo que, cierto que es tóxico y contaminante en medida del volumen que se maneja, que es el manganeso, que es lo más visible allí. El manganeso y el hierro que se liberó y por eso es que cambia de color el agua, el rato que pasa por ahí se convierte en un agua de color tomate, más bien café oscuro, que en las cañerías del agua de la ciudad, si no se trata previamente, pues van
van produciendo un óxido y van disminuyendo el volumen y además nadie va a tomar un agua con color café Las oscuro, aguas creo, ¿no? duras, como se les conoce. Sí, sí, sí. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que se hizo en su momento? Una desviación, un bypass que se llama para evitarle al agua del Soroche que pase y lleve a la captación en Saimirín del agua que lleva a la planta de Tixana. Con estas variantes, lo que se ha hecho es evitar, pero no controlar. Muy difícil, se hicieron estudios geológicos, geotécnicos, de cómo se puede controlar eso, pero el agua seguía viniendo y ninguna acción en la parte alta en donde se seguía expandiendo la frontera agrícola y deteriorando el Ya. efecto del páramo y ese equilibrio tan frágil que ya lo has Ujú. mencionado, en donde empiezan a liberarse otro tipo de minerales pesados que pueden sí ser contaminantes y de riesgo para la ciudad. En una extra, en Ventajosamente una etapa extra, en una extrapolación de Si este me tipo de permites, fenómenos, se Antonio, ¿qué hizo, podemos sí, pensar nosotros cuando se hace una mega intervención minera? Un proyecto como el de Quimsacocha, por 12 años que se estaría explotando, removiendo, interviniendo en zonas del subsuelo, en enormes zonas del subsuelo. sí, para hacer la relación decía, ventajosamente tapa, y eso vale la pena resaltar, que se hizo un módulo de tratamiento del manganeso, o sea, no tengamos miedo porque sí, etapa está pendiente de controlar eso. Si vemos en la parte alta y relacionamos que la maquinaria que se usó allí arriba era maquinaria, quizá tractores para acceso de vías menores, conocemos del tamaño, y tractores agrícolas para el arado de la parte alta. Basta, con eso se destruyó el frágil equilibrio que tenemos arriba. No decir así del tamaño de equipos que tienen que perforarse hasta, no sé, 150, 180 metros de profundidad, túneles, extracciones de materiales mineros que tiene otro tipo de problemas. Y otra cosa que no se menciona, ¿no? Que llega a un punto de decir, hasta aquí estamos y analizamos, es el traslado del material, del mineral, el traslado de la cosecha, por así decirle, de ese sitio. ¿Por dónde va a salir? ¿Va a ir de Quimsacocha a San Gerardo? ¿Va a dañar esa frágil y dañada vía que la tenemos allí en Girón San Fernando, en una vía hasta peligrosa? No se ha dicho una palabra de si se va a restaurar o se va a mejorar esa vía, hacer del tamaño para que transiten volquetas de 20 metros cúbicos y de ahí, desde Girón hasta Puerto Bolívar, en donde será el puerto natural de salida de los minerales que están saliendo. Entonces, no se menciona absolutamente, yo no he leído ni nadie ha hecho referencia a eso. Y sí nos preocupa a quienes habitualmente vamos por la zona y viajamos allá. Además de la experiencia de haber pasado y de muchachos recorrido mucho en la zona de Quimsacocha, en la zona de Pajonalis, conocer lo sensible y delicado que ya fue fracturado y dañado con las vías de acceso y la intervención antrópica que estamos acostumbrados ciertos actores a dañar. Más aún el tema minero es insostenible. Los informes son clarísimos con motivo de esta temática de interés para Cuenca. Hemos leído bastante de la información desde antes, con la relación que había también con los posibles efectos en otras cuencas hídricas en donde hemos venido trabajando en varias, la sensibilidad y la dificultad que tenía. Por ejemplo, trabajamos en la cuenca del río San Francisco, que es el que abastece, es el afluente del río Santa Bárbara en Gualaceo, que está la planta de agua potable. Ahí la vía obligó a que se haga el tema del Ingamullo en la parte alta, y en la parte alta hay una intromisión y un daño y un deterioro ambiental muy, muy grave que no tiene nada que ver con la parte minera profunda en donde se afectan aguas subterráneas, sí en la parte superficial en donde se dañaron las zonas de bosque, cortando, botando para es que hacer un camino alternativo de llegada allá. O sea, el hombre destruye el equilibrio que debe estar allí y cómo esperamos que nuestros nietos tengan la calidad de vida que hemos tenido nosotros. El tiempo, desgraciadamente, no nos da para mucho más, pero si quisiera culminar quizá con una reflexión en estos tiempos, por decir de alguna manera, borrascosos, relacionados con el tema medioambiental. Vemos a Cortó, se, expertos se, en... se cortó esa. Perdón, sí, Gustavo, se cortó, no escuché la pregunta, se ya, cortó la sí, señal. me refería a que podríamos quizá terminar con una reflexión
en estos tiempos borrascosos en los cuales de alguna manera se exagera, se sataniza o se trata de presentar las cosas no en su verdadera dimensión. Hoy escuchábamos y transmitíamos a través de la radio la opinión de uno de los expertos en economía ecuatoriana, Alberto Acosta Borneo, gran defensor de la minería por la riqueza que traería el país, pero uno de los expertos que no menciona siquiera el tema de los pasivos ambientales. Él trata como retrógradas a todos los que se oponen al progreso del país a través de la oposición a la minería. Y en el otro lado está, diría, por lo menos esto en un juicio de valor muy personal, aquellos a quienes sí les importa el planeta, la provincia, la ciudad y quizá entre estos los bienes más valiosos que tenemos, el agua cada vez más escasa en el planeta. Una reflexión final sobre estos temas y estos debates abiertos en Ecuador. Y es lamentable. Yo creo que hay que ser muy objetivos, Gustavo. A ratos se escuchan extremos, se expresan de una manera inadecuada, se estigmatiza las cosas, pero siendo centrados, manejando de una manera técnica, como hemos hecho a lo largo de la vida, y leyendo información, informándonos, y sabiendo, viviendo y sintiendo, porque eso es parte de... Hay zonas intangibles, hay zonas de alta sensibilidad que no pueden ser tocadas, o sea, no podemos interferir un equilibrio de millones de años en una zona que sí puede estar llena de oro, pero además, ¿cuánto de valor va a dar al Estado ecuatoriano? Se habla de 200, de 300 millones. ¿Acaso eso va a compensar el grave daño que va a quedar ese pasivo ambiental tan complejo que está ahí? No va a quedar simplemente, va a generarse una contaminación agresiva que puede estar generando enfermedades a los seres vivos que estamos cercanos a la zona de allá. Entonces, basta que eso esté presente, no puede tocarse. Hay otros lugares en donde podría hacerse, no es que me sirva absolutamente, sí necesita el país su fuente de ingresos, pero también tiene que ser una fuente de ingresos importante. Yo creo que todo eso tiene que ponerse en la balanza. Pero hay lugares que no son tocables, no son cambiables, no hay transacción válida en eso, definitivamente, y este es uno de ellos. Y hemos estado mencionando desde el inicio toda la zona de un macizo que debe tener minerales valiosísimos. Pero ¿qué queremos? Acabar con la gente, acabar con la vida por tratar de sacar algún recurso que a la larga ni siquiera se compensa, ni se compensa con esos pasivos que van a Solucionar quedar, digamos. quizás pequeños problemas económicos para el día de hoy, pero con gravísimas consecuencias para las nuevas generaciones, para el futuro. Obviamente, obviamente. No es un chiste, esto es un tema muy serio. La ciudadanía está consciente, creo que se ha creado una conciencia a través de los años, especialmente en Cuenca, no digo que en otros países, partes del país también, pero hay que ser muy cuidadosos con este manejo. No debería darse minería de ningún tipo ni ninguna escala. No estoy diciendo que, entonces, que si no va la legal, vale ilegal, peor aún, en ninguna de las partes de sensibilidad hídrica que ya ha sido referidas en las consultas y que la ciudadanía se ha opuesto mm, por absoluta certeza, unos más y unos menos, conociendo el impacto que puede tener. Ya hemos hablado al inicio de lo que significa y bueno, es un debate muy largo, estimado Gustavo. Así es, habrá otros capítulos. Gracias por haber estado con nosotros, Antonio. En todo gusto, Gustavo, y bueno, cuando sea posible en otros campos también podemos aportar y hablar de qué es lo que está pasando en el país. Muchísimas Gracias, gracias por la atención, Gustavo, y un saludo a la ciudadanía. gracias a ti, Antonio. Han escuchado al ingeniero Antonio Borrero Vega, exgerente de Elegaustro, uno de los mentalizadores y además de las personas que integraron diversos equipos que han trabajado en temas medioambientales y energéticos aquí en la provincia de La Suay.